A los invitados que tenemos en la mesa. Con nosotros Gabriel Bastidas, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Y Ayrton Monsalve, politólogo. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Hola. Y vamos a hablar, bueno, ahora vamos a empezar a abrir el debate, pero una de las preguntas que uno tiene es la reacción argentina. ¿Qué es lo que está pasando adentro del gobierno y qué es lo que está pasando en el país? Porque al principio hubo muchas declaraciones. Hoy parece que era un día mucho más tranquilo, mucho más quieto, hay más silencios. Hubo un cambio de postura muy claro en la administración de Javier Milei, sobre todo por cómo quedaron en offside en torno a la situación de María Corina Machado. Recordemos, el sábado mismo, cuando se produce la detención de Maduro, el propio presidente sale en un canal colega, en una entrevista donde brega porque María Corina Machado tenga presencia junto con Edmundo González Urrutia de todo el proceso de transición. Algo que Donald Trump básicamente dijo, de ninguna manera están fuera de Venezuela, no son parte de la oposición, hay que seguir por los canales que está negociando ahora Estados Unidos. Puertas adentro tuvo un impacto tremendo en el gobierno. Te digo que varios de los encargados de las relaciones informales, ¿no? Con los Estados Unidos, no las formales, incluso se habían quejado por la poca consulta que tuvieron, ¿no? Sobre este tema. Hoy el gobierno cambió totalmente de postura. La frase que me parece central, que me decía hoy uno de los funcionarios más importantes de la administración de Javier Milei, era que una transición con María Corina Machado era imposible de llevar adelante por lo que María Corina Machado representa y genera para el régimen. Recordemos, Delcy Rodríguez, la canciller, todavía sigue, ex canciller, actual presidenta, sigue siendo la persona con la cual se sienta a negociar Donald Trump. Y en todo caso, lo que te dice el gobierno argentino, en sintonía con el gobierno de los Estados Unidos, es que si en el hipotético caso de que haya elecciones, que se presente María Corina Machado y que legitime, que revalide lo que ella considera como su legitimidad dentro de Venezuela, no tanto así fuera de Venezuela como le están viendo por estas horas. Ahora, Gonza, también en las últimas horas nos enteramos de una secreta llamada entre Emmanuel Macron y Javier Milei, que también repitió con Lula da Silva, con Machado y con Trump, Macron, con enormes diferencias entre ellos. Vos fíjate que Lula da Silva y Milei se han vuelto rivales totalmente de posiciones muy contrarias sobre varios temas y sobre este es nodal. Pese a todo esto, pese a que quedaron en absoluto offside porque el comunicado salió, como vos bien decís, muy apresurado, sin esperar lo que iba a decir con quien sos aliado incondicional, que es Trump. De todas formas, Macron, Milei y ahora un poquito Europa también, que lo toreó a Trump, hoy, sí. Siguen reconociendo y van a insistir con que las actas independientes sobre la elección fraudulenta venezolana presidencial de 2024 le corresponde a González Urrutia, que es el presidente legítimo para la mayoría del pueblo venezolano. Por eso hacía el apartado que me contaban en el gobierno hoy, que si en el hipotético caso de que la transición se termine y llama elecciones, María Corina Machado se puede presentar tranquilamente e intentar ganar las elecciones, como hizo obviamente... Hoy el horizonte, y acá lo quiero hacer también a Gabriel. Ellos siguen reconociendo a González Urrutia y a esta oposición que es hoy día la más fuerte, la más transparente, la más querida para lo que se ha presentado, como aquellos que deberían estar en el poder el día después. Sí, de hecho fue la posición defendida por el embajador argentino hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Reiteró el reconocimiento al mundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, porque es la voluntad que expresamos los venezolanos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Claramente una transición no es un ABC que se va a marcar y que podemos saber ya cuál va a ser el destino de este proceso. Pero lo que sí creo es que la comunidad internacional tiene que empujar a hacer un frente justamente para que esta transición se encamine hacia donde creemos, que es que Venezuela pueda recobrar la democracia y no sea un cambio de capos del cartel y que se mantenga el mismo sistema criminal en el poder. Es que la duda es esto se lo pregunto a los dos. La duda es, uno ve la situación de la oposición en Venezuela, ve la gente que está esperando tener más confianza para poder salir a la calle a manifestarse, a festejar o lo que sea, pero por el otro lado después también, y ve a la política internacional, pero después por otro lado lo ve a Trump, y cuando lo escucho a Trump, todos estos caminos parece que están muy lejos. Trump
de hecho hasta casi, la ninguneó públicamente a Corina Machado, dando señal de que ha elegido otro camino, que no es ninguno de estos caminos de los que estamos hablando, que es un camino de seguir negociando con el régimen, es decir, cortar la cabeza y después ver abajo qué se hace con el cuerpo. Sí, en las últimas declaraciones del presidente Trump creo que ha sido un poco más preciso y detallado en este sentido. Ha dicho que el objetivo inicial es estabilizar la situación de Venezuela. Cuando hay un régimen criminal vinculado a grupos terroristas que tiene movimientos paramilitares internos, diversas facciones. Hoy justamente veíamos cómo 14 periodistas eran secuestrados en Caracas por grupos de contrainteligencia que responden a Diosdado Cabello. Vemos que hay unas facciones internas allí chocando dentro del régimen y la postura del presidente Trump claramente es darle a Delcy Rodríguez esta tarea de buscar aglutinar al chavismo, tratar de estabilizar la situación interna con una amenaza clara. Si no lo haces, si no haces lo correcto, tu destino será mucho peor, que el de... ¿Cuál es la relación de los Rodríguez con Diosdado Cabello? Sin duda alguna yo pienso que inicialmente tenemos que caracterizar con detalle la transición en la que transita Venezuela después del 3 de enero del 2026, con la crisis que se desata a lo interno del antiguo orden, o lo que añoramos que sea el antiguo orden, que es el chavismo. Y es que esa crisis se desata justamente por la ausencia del cabecilla que los aglutinaba a todos y que gozaba de la legitimidad dada incluso por Chávez dentro del chavismo. Maduro era legítimo porque fue el elegido por Chávez justo en su última locución antes de partir a Cuba, supuestamente, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, la ausencia de Maduro hace que el chavismo se atomice, hace que se atrinchere y que genere cierta conflictividad entre ellos, que siempre se había planteado que se debatían entre los Rodríguez, los Flores, incluso más que los Maduro, los Flores como una entidad propia que operaba dentro del chavismo. Los hijos. El Aizami, los sobrinos en este caso. Los sobrinos. El Aizami y Diosdado. Ahorita, en este sentido, yo creo que la transición por la que transita Venezuela se caracteriza justamente por la incertidumbre de cómo están chocando esas fuerzas a lo interno y de cómo eso repercute o no en que el destino final de la transición pueda ser o no el retorno a la democracia en Venezuela. Recordemos que la palabra transición no tiene por sí sola una connotación ni negativa ni positiva. La transición simplemente es un camino escabroso y oscuro, lleno de incertidumbre, que puede terminar en puerto seguro para los demócratas o que puede terminar incluso en una radicalización del régimen, como lo que justamente queremos evitar. Ahora, vale la pena también destacar que desde el día de anoche, desde anoche justamente, hemos visto una conducta de apaciguamiento por parte de Delcy Rodríguez en su mensaje en Instagram, en donde buscaba cooperación, entendimiento y bajo ningún concepto... Pero ahí te vuelvo a preguntar lo que te dije antes. ¿Y Cabello? Bueno, Cabello está totalmente desdibujado desde las apariciones que ha hecho posterior al 3 de enero. Lo que hemos visto es una aparición menguada en la madrugada del 3 de enero, luego justamente algunas señales a través de las redes sociales, y yo creo que está apuntalando a subirle el costo a los Rodríguez, a generar esa conciliación o ese entendimiento con Donald Trump, con lo que estamos viendo durante el día de hoy. ¿Qué vimos el día de hoy? 14 periodistas que la prensa internacional está contando que están detenidos en este momento o en situación poco clara en Caracas. Y no va en contra de esto, vos decís, que hay un apaciguamiento. No te demuestra que aun cuando está en cierto punto, ha perdido una batalla, el régimen tiende a recrudecer su censura, recrudecer sus ataques hacia la prensa y hacia la libertad de expresión? Es que justamente quería comentar que no son solo 14 periodistas, también son 30 personas detenidas en el Trigal, en el estado Carabobo, cerca de la Universidad José Antonio Páez, en dicha entidad del país, y que mientras las alocuciones, incluso el mismo mensaje de Jorge Rodríguez durante su juramentación como presidente de la Asamblea Nacional era de arrepentimiento, de revisarse, de intentar escuchar mucho más a la población, y vemos a Delcy Rodríguez mandando estos mensajes en redes sociales, la realidad nos convoca a nosotros como miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas, ciudadanos y periodistas, a presionar a que esa transición no se convierta en una radicalización del régimen, sino que se establezca un respeto a los derechos. ¿Ustedes no tienen miedo de una guerra civil en Venezuela, como ha ocurrido en otras ocasiones, también con la presencia de Estados Unidos, en Afganistán, en Libia o en tantos otros países, cuando se cae el hombre fuerte? Bueno, o
el régimen. Creo que para que ocurra una guerra civil tiene que haber dos bandos armados. La población venezolana mayoritaria, opositora, no está armada, lo hemos demostrado, hemos luchado pacíficamente, tanto así que a María Corina Machado se le concede el Premio Nobel de la Paz. Y creo que lo que ha demostrado la población venezolana en estas 48 horas luego de la captura de Maduro es una gran madurez, con una actitud de prudencia, de cautela, atendiendo el llamado incluso de María Corina Machado, que pidió mantenerse en sus casas, atentos a una próxima acción que ella pueda convocar, y también esperando, ¿no? Esperando ver cómo desemboca todo este proceso de transición, que ahora la pelota está en manos de Delcy Rodríguez. Ella es la que tiene que demostrar si logra controlar, en este caso, a Diosdado Cabello, que es el que maneja la DGCIN, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es la que ha estado hoy en Caracas poniendo puestos policiales en las carreteras y deteniendo a estos periodistas. Entonces, la pregunta que surge hoy es, ¿Delcy Rodríguez no está logrando controlarlo o no quiere controlarlo? Esto es parecida a la pregunta que yo les quería hacer. Tomándole la foto, yo no sé si la podremos poner en pantalla, tomando la foto de la jura, hay una foto de la salida, del momento en que jura Delcy Rodríguez, donde está Diosdado Cabello, donde está su hermano. No parece nadie muy nervioso, ¿eh? No. Nadie parece muy nervioso, ni nadie parece muy desconforme con lo que está pasando en ese momento. A uno le daría la situación, si tiene que ver por imágenes, sí, sea absolutamente irrelevante lo que estoy diciendo. Maduro se mostraba bailando un día antes de que lo capturaran y se lo llevaran. Parece que ¿Creen que realmente los tomó de sorpresa a todos ellos esta situación? ¿A los Rodríguez, por ejemplo? Bueno, yo creo que todavía está en disputa qué tipo de negociaciones pudieron existir previamente para la captura de Nicolás Maduro y sobre la responsabilidad en caso de que haya existido algún tipo de negociación, más que a Cabello, volviendo al tema de Cabello, recae un poco más en los Rodríguez. Pero lo que yo creo que es fundamental y necesario es que no nos tome por sorpresa a nosotros esa intención de ellos de querer preservar su status quo en un nivel de entendimiento, lo cual también marca un cambio en la dinámica con la política exterior hacia los Estados Unidos, en que le acepto a Donald Trump lo que le tenga que aceptar en materia energética, porque hay que hacer hincapié que el discurso de Donald Trump hasta ahora ha sido sobre la base de una transición con intereses, por supuesto, en los hidrocarburos, en el rescate de la industria petrolera, y que cuando le pregunte un periodista en su primera rueda de prensa cuánto tiempo va a durar esta tutela de Estados Unidos en Venezuela, él hace justamente hincapié no a la separación de poderes, ni a la institucionalidad, ni a la depuración del sistema de justicia, ni de los organismos policiales. Hace hincapié en el tiempo que dure la reconstrucción de la infraestructura en materia petrolera. Eso pueden ser 15 años. Sí. Evidentemente, pero es allí donde el rol de la sociedad civil recae en no quedarse como espectadora, en no quedarse como justamente evaluando los carómetros de los políticos, en este caso de las cúpulas del régimen que forma parte de un cartel, sino de poner sobre la mesa los temas en materia de derechos humanos y en materia de derechos civiles y políticos para que sean incluidos en esa conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez. Para nosotros sería una victoria que ya públicamente, más allá de las insinuaciones que hace Trump de paz y justicia, de que los venezolanos vivan en paz y justicia, lo materialice con una acción. Delcy quisiera que los organismos de seguridad del Estado dejen de reprimir, que se liberen los presos políticos. Eso sería una relación entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez que a nosotros como sociedad civil, como los demócratas, como la mayoría de los venezolanos que votó el 28 de julio a favor de Edmundo González, nos permita tener mayores certezas de que este camino de transición nos puede llevar a la democracia o a un marco de respeto de los derechos humanos en el menor corto tiempo posible. Vamos a ir con un repaso de lo que estuvo sucediendo hoy, para ir contando de a poco cuáles son los hechos, de los cuales algunos fueron de los más graves, han sucedido en el día de hoy. Periodistas detenidos, 14 periodistas detenidos hubo hoy durante las protestas, donde del acto de juramentación, durante la protesta, durante los actos que fueron relatando simplemente en la calle la prensa, sin haber tenido y mirá lo que estás ninguna. viendo ahora en pantalla, que nos manda Petiti, muy bueno, son los colectivos armados intimidando a la gente en la calle. Estas son imágenes de hoy que nos envían, por ejemplo, Gabriel Bastidas, que la maneja esta imagen, es de él, cómo en la plaza y cómo en la calle misma las fuerzas paramilitares, porque son parapoliciales, paramilitares, lo que sea, o sea, no es correcto que civiles vayan con semejante
armamento, intimidan a la gente en plena calle y vos tenés más información. Allí se muestran en conjunto los colectivos paramilitares y funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es la DGCIN, ¿no? La DGCIN, que es uno de los principales cuerpos represivos del régimen, controlado por Diosdado Cabello. Es parte de la acción represiva que se ha visto en Es decir, hoy en Venezuela... Continuó. Había una vida normal del régimen. Continúa la vida normal del régimen, rige más que nunca la confirmación de la frase de se fue Maduro, pero el chavismo sigue estando sin ningún... Ahí lo vimos, Rubén, después de la asunción, la jura de Delcy Rodríguez como presidenta ahora de Venezuela, las primeras manifestaciones de algunos venezolanos eran todas manifestaciones sin poder mostrarse ellos. Eran carteles con las cuales se tapaban los rostros o imágenes que solo se veía el cartel o de la cintura hacia abajo, pintadas. Pero aún este temor instalado, un régimen de más de 25 años, imagínate que en 3 días, yo no sé qué tan seguros los venezolanos se van a sentir durante estas semanas para empezar a recuperar la vida en libertad. El otro política de Estado en Venezuela y se mantiene aún pese a la captura de Nicolás Maduro porque es una estructura bastante consolidada. Exacto. El otro punto, decía, es que la gente no está saliendo a la calle. No aparecen manifestaciones muy fuertes de apoyo al régimen, pero tampoco aparecen manifestaciones fuertes de gente que esté saliendo a festejar por la salida de Maduro. Quizás es por miedo. Quien sale a celebrar puede ser secuestrado, encarcelado. Recordemos que luego de las elecciones presidenciales del 2024, en 48 horas fueron secuestradas 2.000 personas y asesinadas cerca de 30 personas. Bueno, pero tenés hoy los 14 periodistas que tan solo querían dar cuenta de lo que ocurría por en la eso yo calle. decía, no había marchas, no había nada, era solamente dar cuenta de lo que estaba pasando. Cambiaste una figurita por otra, por decirlo de alguna manera, pero en el tejido social el temor sigue estando por eso, allí. Aquí hay que ver cómo Estados Unidos va a hacer valer esta presión sobre Delcy Rodríguez, si ella de verdad va a cooperar con esta transición, y los primeros gestos tienen que ser estos. Eliminar la censura que hay absoluta en los medios de comunicación y en la prensa en Venezuela. Todos los corresponsales internacionales están ahí en Cúcuta, en la frontera con Colombia, porque no pueden ingresar. Vamos al otro punto del día, y es esta imagen que estamos viendo en este momento. Esta señora vestida de verde que ven es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, juramentando como presidenta interina por 90 días, después de que el Superior Tribunal de Justicia de Venezuela la habilitara y le diera la confirmación de su acceso temporario a la presidencia. Es decir, acá hay dos cuestiones que quiero preguntar con esto. El acceso temporario a la presidencia, el gobierno lo está publicando, el gobierno de Venezuela lo está publicando como un evento a la espera o en expectativa de ver cómo evoluciona la situación de Maduro. La realidad sería que si no se llamara a una presidencia temporaria, tendríamos que hablar de una convocatoria de elecciones inmediatamente. Correcto, la Constitución establece que si hay una falta absoluta del presidente, Maduro no era presidente, pero supongamos que sí estaba legítimamente ejerciendo el cargo, correspondía convocar elecciones si las faltas absolutas antes de la mitad del periodo presidencial, que era el caso. En Venezuela el vicepresidente lo elige el presidente, no se elige en la fórmula presidencial. Y hay algo que hay que destacar, que estamos analizando sobre la base de hechos fácticos. Nada nos garantiza, si no colocamos presión, si el gobierno de Estados Unidos no presiona a esta administración que asume y que por supuesto tiene una afinidad con Nicolás Maduro, pertenecía al gabinete de Nicolás Maduro, a que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia se ampare bajo el principio de continuidad administrativa y digan no va a haber elecciones porque de él sí viene el grupo que eligió a Nicolás Maduro. ¿Cuánto hace que ambos están aquí en Argentina? ¿Cuántos años llevan, meses? 8 años. Yo tengo apenas 2 meses. Y les hago una pregunta, ¿qué les genera ver la imagen de Maduro en un mameluco, ahí enfrentando a la justicia como una persona común y corriente? ¿Pensaron alguna vez que iban a llegar a ver eso? No me lo imaginaba, de hecho, siento que todavía no lo he procesado totalmente. Como que no caíste todavía. Sí, pero digo que Maduro tiene la suerte de enfrentar un proceso judicial en un país con una justicia independiente, con Estado de Derecho, contrario a lo que él sometió a tantos venezolanos, a millones de venezolanos y miles de presos políticos, como el caso del capitán Acosta Arévalo, un militar disidente que fue detenido cuando estaba la alta comisionada Michelle Bachelet en Caracas, fue torturado, presentado en una audiencia judicial en estado moribundo,
que la jueza se sorprendió en la situación en la que estaba, lo mandó a un centro médico inmediatamente y murió en el camino. Digo, este es el tercer punto del día que estábamos hablando, que es lo que estábamos viendo en las imágenes, y es hoy Maduro, que estaba en esta cárcel que describíamos antes en Brooklyn, en esta prisión federal, fue trasladado a la sede de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan, donde se le leyeron los cargos. Sí, por los cuales terminó detenido. Por los cuales terminó detenido. Básicamente lo que dijo es, sigo siendo el presidente de Venezuela, soy un hombre inocente, me declaro no culpable. Porque la pregunta formal es si se declara culpable o no culpable ante los hechos que le relataron hoy y que sustentan su detención. 17 de marzo, la próxima audiencia, que vamos a conocer allí las pruebas de la Fiscalía que sustentan estas acusaciones básicamente fundadas en el narcoterrorismo, en la conspiración para introducir cocaína a territorio estadounidense, delitos que ante la ley penal estadounidense son extremadamente graves. Ese mismo tribunal es el que condenó, por ejemplo, al Chapo Guzmán a cadena perpetua por narcocriminalidad. Pregunta uno, a la luz de muchos análisis que se dieron en los medios. ¿Es elegible la máxima condena para pena de muerte? No, lo que sucede es que la pena de muerte no está en todos los estados. Lo que, si se suman todos los delitos atribuidos a Nicolás Maduro, puede afrontar una pena de 30 a 50 años o directamente la cadena perpetua, ¿no? Es una pena grave. Todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad en Estados Unidos es un agravante extremo a la hora de contemplar una eventual pena. Falta, lo que hay que entender es que no es que el 17 de marzo vamos a escuchar una condena del juez que lleva adelante el caso. El 17 de marzo vamos a conocer las pruebas y en el medio la Fiscalía puede intentar negociar con Nicolás Maduro y con su esposa. En el medio, Maduro, por las crónicas de los periodistas que estuvieron ahí, apareció con cadenas en los tobillos, sin esposas, con mucha verbalidad. De hecho, la CNN, el periodista, el corresponsal, decía que el juez le dijo que no tenía por qué declararse no culpable tan pronto, porque está en la instancia en que cualquier declaración que haga puede ser tomada en su contra. Como bien dice Lucía, en marzo tendrá la otra parte del proceso. Ahora bien, él está con el Happy New Year. Llegó, cuando entró a la DEA, preguntó y demás, y salió con un Happy New Year, después con los dedos, los dos dedos en forma del primero la pistola y después los pulgares para arriba sentados. Él tuvo como al parecer un accidente cuando lo arrancan de la cama prácticamente de su habitación. Al parecer le dolía la rodilla, síntoma que se le sigue viendo. Y hoy volvió a decir Happy New Year. Bueno, es una manera, por un lado, él no reconoce el tribunal que lo está juzgando y es una manera de restarle valor jurídico a un hecho que es noticia mundial, ¿no? Es un poco subestimar lo que está ocurriendo. Me parece que una persona como Nicolás Maduro y el abogado que ha contratado entienden en profundidad que los delitos que la justicia norteamericana le está atribuyendo son graves. Muy. Y que en caso de encontrarlo responsable, la pena es muy alta. Pero por otra parte, el gobierno de Estados Unidos plantea continuamente una negociación. La plantea con el gobierno de Delcy Rodríguez, la plantea incluso amenazando al gobierno de Delcy Rodríguez. Miren, ahí abajo tienen lo que comentábamos antes, las audiencias. No se transmiten. Las audiencias no se transmiten, claro, Exacto. Es que se dibujan porque no se pueden ni fotografiar, ni se pueden transmitir, ni se puede llevar Pero celular. los periodistas están ahí, hay testimonios de periodistas. No, los periodistas están ahí. Pero no es como nosotros cubrimos un juicio. Pero no es como se cubre un juicio aquí. Solamente en algunas instancias finales del juicio se permite la grabación, el ingreso de cámaras. Yo los que he visto en Estados Unidos, los juicios que me ha tocado a mí presenciar en Estados Unidos, que fueron casi todos. Todos son puertas adentro. Todos fueron con relación a... estadounidense es extremadamente celosa con los procesos de investigación todos y el cerrados. desarrollo de A mí me tocaban juicios económicos, todo porque eran todos los juicios contra la Argentina. Pero yo les digo un ejemplo, el caso de O.J. Simpson también, que era otro estado, pero en los casos que son
muy mediáticos como es este, sobre todo y hay tanto interés, sí tienen algunas modificaciones, salen un poquito de reglamento. La diferencia al final. es que este es un juicio, no estamos ante un juicio primero. Para que llegue al juicio por jurado falta mucho tiempo, lo tiene que decidir el juez después de la audiencia de acusación. Segundo, que estos son hechos que Estados Unidos entiende ponen en riesgo su seguridad nacional, con lo cual, con la intervención de la DEA y de distintos organismos de inteligencia, la reserva es absoluta durante todo el proceso. Sabemos, hay un par de datos que da ese dibujo, sí. Obviamente. Bueno, el le pusieron un traductor, le pusieron a los dos, a él y a la mujer, un traductor. Tenía un abogado amigo entró a la audiencia porque, aunque es bastante reservado, se permite que ingrese el público según la capacidad del lugar. Y hoy comentó que en la audiencia, además de que tenían un traductor, él notó que no estaban tranquilos, que estaban notoriamente preocupados por momentos muy confusos, que Maduro miraba hacia todos los lados y Cilia Flores, cuando le tocó hablar a ella, prácticamente no le salía la voz. Esta fue la descripción que hizo un amigo abogado que cuando vivía en Venezuela, muy sorprendente la historia, porque además él defendía presos políticos en Venezuela. Y ahora le tocó estar en Nueva York y vivir este momento histórico de ver a Maduro allí sentado. Hablando de presos políticos, yo le pedí ayer a ver si podíamos mostrar estas imágenes. Ahora le pedía a Pablo, a nuestro productor ejecutivo, si podíamos ver estas imágenes. Ahí los tienen, miren. Esto es el helicoide. A mí uno de los temas que más me llama la atención es que no ha existido una sola palabra desde la salida de Maduro del país sobre los presos políticos. Este es el helicoide, esto era bueno, lo pueden contar ustedes, que fue originalmente previsto como un shopping y terminó siendo como nuestra ESMA, un centro de detención de la Fuerza de Seguridad. El más grande de Latinoamérica y que alberga, bueno, la mayoría de los presos políticos, una importante cantidad de presos políticos, entre ellos defensores de derechos humanos, como el profesor Javier Tarazona y otros, que es lo que nosotros insistimos y que tratamos de poner sobre la mesa y es nuestro rol en este proceso. Nuestro rol es tratar de que la agenda de derechos humanos y de liberación de los presos políticos entre en esa interlocución entre Donald Trump y Pero Delcy hoy no existe una sola palabra de eso. No existe una palabra hasta los momentos, más allá de las organizaciones de la sociedad civil, pero actores gubernamentales o actores que fácticamente ejercen el poder en Venezuela en estos momentos y la administración de Donald Trump o las alocuciones directas de Donald Trump no han dado indicios directos. No se habla de liberación de presos políticos y de hecho podemos especular. Perdón que me vaya a poner a la Argentina en el centro de esto. Podemos especular sobre la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, podemos especular sobre si están institucionalizados o no. No se sabe. En nuestro caso hay uno que sabemos exactamente que lo tienen y sobre el que no hay ninguna duda. Hay dos argentinos. Nahuel Gallo y Germán Giuliani. Y hay un argentino israelí que sería un tercero. Es decir, sobre esto, y el gobierno de los ve. Estados Unidos tiene absoluta notificación de esta Son situación. más de 900 presos políticos en total, de los cuales más de 80 son extranjeros, rehenes extranjeros. Y de esos mayoría colombiana también. Sí, colombianos y españoles, y 3 argentinos entre ellos. Creo que si Delcy Rodríguez quiere dar un gesto de colaboración con una posible transición, este debe ser una de las primeras medidas a tomar, además de que es una necesidad humanitaria, y creo que la comunidad internacional tiene la oportunidad de presionar para encauzar la transición hacia allá. La comunidad internacional y ahora que vemos a muchas personas rasgarse las vestiduras por el derecho internacional, cuando los venezolanos clamábamos por auxilio, no decían nada, ni se preocupaban por nuestros derechos, ahora puede haber una oportunidad para que la comunidad internacional actúe y enrumbe esta transición, presionando a Delcy Rodríguez, incluso presionando a la misma administración del presidente Donald Trump para que esta transición vaya hacia donde debe ir, que es hacia un cambio democrático. Otro tema que está dando vuelta, porque hay muchas fantasías dando vuelta alrededor de lo que significa Venezuela, del poder político, de la relación con Estados Unidos, ahora, lo veíamos hace un rato, la izquierda argentina, que también hay que decirlo, esto le ha dado un argumento de discusión a buena parte de la izquierda retrógrada latinoamericana, que tenía las banderas muy bajo porque no tenía por qué levantarlas, y ahora esto ha servido de alimento a muchas protestas en ese sentido. Pero decía, hablan mucho del tema del petróleo. Y yo lo que decía es, se habla mucho de la situación del petróleo en Venezuela y se conoce, o por lo menos los que no la quieren ver, conocen poco, porque independientemente de lo que fue
espantosa caída de la producción del petróleo en Venezuela durante la era Chávez, hay relaciones de empresas norteamericanas que no se cortaron nunca, ni siquiera hoy. Sí, la vinculación económica entre Estados Unidos y Venezuela tiene más de 100 años. Sobre todo el desarrollo de la industria petrolera se dio de la mano entre Estados Unidos y Venezuela, y llama mucho la atención ver ahora sectores, las Miriam Bregman de la vida, los Nicolás del Caño, preocupados por el petróleo venezolano cuando no se preocupan por un compatriota argentino. Nunca se preguntaron qué es Citgo, por ejemplo, ¿no? No se preocupan por un compatriota argentino que está secuestrado en Venezuela. Nunca se preocuparon por los derechos humanos de los venezolanos cuando éramos secuestrados, torturados, encarcelados. Y ahora, bueno, les preocupa el petróleo. La verdad es que a los venezolanos poco nos preocupa el petróleo. Les preocupa el petróleo, pero Venezuela estaba lleno de estaciones de servicio de Citgo, de una petrolera que llevaba petróleo y era regalado. Estados Unidos, perdón, que vendía el petróleo venezolano en Estados Unidos. Regalado ¿Por qué le dicen? En la discusión nunca se pone sobre la mesa por parte de estos grupos de izquierda mundial, que es que con los ingresos petroleros que recibían los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se financió la mayor represión contra la población venezolana, se permitió que se generara un esquema de gran corrupción, no se preguntaron qué pasaron con las obras inconclusas que se contrataban con dinero proveniente del barril de petróleo. Hugo Chávez tenía algo que llamaban el Fonden, que es que presupuestaba el presupuesto nacional de la nación con un porcentaje mínimo y el resto quedaba para manejarlo a discrecionalidad, para construir vías ferroviarias, para construir puertos, infraestructuras de otro nivel que hubiesen llevado a Venezuela a otro nivel justamente, y que eso quedó en ruina. Hay más ruinas que obras inconclusas. ¿Ustedes creen que esos grupos de izquierda que mencionan, por ejemplo, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, han recibido financiamiento de Maduro para mantener este tipo de posturas, o es una cuestión más ideológica? Esa izquierda no estoy tan seguro, pero está comprobado que el kirchnerismo sí recibió financiamiento. Recordamos los bolsos de Antonini Wilson. Y el propio ex jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez, el Pollo Carvajal, que está detenido actualmente en Estados Unidos, se declaró culpable por cargos de narcoterrorismo. Es una de las partes de esta causa contra el cartel de los soles. Él mismo le envió una carta al presidente Donald Trump ofreciéndose para suministrar información y colaborar. Entre uno de esos puntos es cómo el régimen de Chávez y luego de Nicolás Maduro sirvió y tejió toda una red para financiar movimientos políticos en nuestro continente, incluso en países de Europa. Algo que quisiera añadir brevemente es el tema del dilema de la soberanía y el petróleo, entre otras cosas, pero nadie problematiza que hacían 32 cubanos alrededor de Nicolás Maduro en el momento que se lleva a cabo la incursión norteamericana. Sí, o sea, eso es lo decimos, reconocidos por Cuba además. Reconocidos la por admisión Cuba. de que Y 32 apenas lo que comentan que fallecieron, pero ¿cuántos más no habrán? Que además son cubanos pertenecientes al Ministerio de Interior de Cuba y a las Fuerzas Armadas cubanas. Ese intervencionismo, ¿quién lo denuncia y quién alza la voz en contra del eterno intervencionismo cubano que ha tenido Venezuela en los últimos años? Que además está muy concatenado con la conducta que tiene hoy Nicolás Maduro ante los juzgados. Vamos, y es un mensaje también a la audiencia. Aguardamos un minuto, que vamos con un urgente. Sí. Rubén, el Sindicato de Periodistas de Venezuela ya está informando la liberación de 5 de los 14 trabajadores de prensa que estaban cubriendo la sesión de la Asamblea Nacional, donde asumió hoy Delcy Rodríguez como presidenta interina. Ahí tenemos en pantalla la información. Habían sido detenidos por el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que se llama SEBIN, lo conocemos como SEBIN, es el temible SEBIN además, y dice que otros 5 siguen desaparecidos sin información al respecto. Entendemos que esto es un gesto, ¿no? Dentro de una negociación. Dentro de algún tipo de negociación. Dentro de las pujas internas que puede estar habiendo al interior del régimen. Como decía Ayrton, Maduro era el que aglutinaba de alguna manera al chavismo desde que murió Hugo Chávez, que además Maduro fue impuesto allí por el régimen cubano. Desde muy joven Maduro triunfa la línea de Cuba en la sucesión de Hugo Chávez, muerto en 2013, ¿no? Así es. Y es que esa formación cubana tiene que ver mucho con la actitud de Maduro en los juzgados. Entrenamientos por año, demostrar cinismo, ironía. Ahora es que si le siguen fotografiando, ahora es que vamos a seguir viendo fotos de Maduro sonriendo, diciendo Happy New Year, entre otras cosas,
porque eso forma parte de esa, que eso se remonta incluso hasta los soviéticos, o sea, es una tradición y una formación que lleva a mostrar, a pesar de lo que hoy pudieron narrar periodistas dentro, pero demuestra o intenta demostrar que está sobrio, que está íntegro y que además se siente completamente inocente y que debe regresar al país. Un periodista comentaba que un venezolano le llamaba que era justamente su llegada al tribunal un acto de justicia, y él juró por Dios que pronto estará de nuevo en Venezuela. Pero eso es meramente manejo psicológico de una escuela tan experta en esta materia como la cubana. Les agradezco a los dos la participación y la visita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Les cuento un dato. Bueno, vamos, Diego de Nicolás, antes. Ahora ya se ha tranquilizado luego de la presencia de los manifestantes de izquierda, que bueno, tuvo su punto cúlmine cuando incendiaron una bandera de los Estados Unidos, la foto del tío Sam, este símbolo tan clásico de justamente de los Estados Unidos de América. Bueno, todavía quedan algunos restos. A ver, vamos a ir acompañando. La manifestación se dio básicamente sobre lo que es la esquina de Avenida Sarmiento y Avenida Colombia. Aquí es este famoso rincón, esta esquina donde termina el predio de la Sociedad Rural y comienza, obviamente, el histórico predio de la Embajada de los Estados Unidos. Los manifestantes se concentraron aquí, en este lugar, y sobre la calle directamente, ahí prendieron fuego la bandera y ese cartel que todavía queda con algunos restos de este lugar. Hasta que se consumió el fuego, las fuerzas de seguridad no participaron de manera directa sobre la manifestación, simplemente se cortó la calle, había distintos efectivos de la policía de la ciudad en la zona de la avenida Sarmiento, Policía Federal ya más custodiando la embajada, pero bueno, la manifestación más allá de este hecho puntual se desarrolló sin incidentes, no hubo que lamentar ningún tipo de anomalía durante esta manifestación. Luego se desconcentraron en poco tiempo, no duró más de 1 hora y media, 2 horas como mucho, y luego el tránsito ya volvió a la normalidad. Rubén. Muchísimas gracias.